Bienvenidos hermanas, bienvenidos hermanos a esta clase número 5, disertación número 2, dada por nuestra hermana Ailén Seges con respecto a la contextualización de la Biblia. Muy interesante, muy bien hecha la disertación y sin más preámbulo, vamos al video. Que el Señor les bendiga. Buenos días, mi nombre es Eileen Seijas, participante en el curso Hermenéutica Aplicada de la Academia Bíblica por Internet. En este espacio voy a tratar de forma sencilla un tema muy interesante que se titula ¿Qué se entiende por contextualización de la Biblia? Esperando les sea de gran utilidad y les pueda servir como punto de partida para continuar investigando, ya que es un tema bastante amplio. Para dar inicio a la presentación, comenzaré dando una definición del diccionario de la Real Academia Española y diccionarioactual.com sobre contextualización. Contextualización, situar algo en un determinado contexto. Contexto viene del latín contextus y nos da tres definiciones. Primero, entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmentos determinados. Segundo, entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. Tercero, trabazón, es decir, enlace, conexión, composición o contenido de una historia o discurso. Tenemos que las palabras adaptar, encuadrar y situar son sinónimos de contextualización. Por otro lado, encontramos que se define contextualización a la acción de entregar información necesaria sobre el tema que se está hablando a la persona que se encuentra escuchando. ¿Cómo se logra esto? Entregando más información relevante que sea necesaria y de valor para dar un contexto al tema. ¿Cuál es el fin? Que el interlocutor tenga la oportunidad de entender de mejor manera lo que se está tratando. Esta es una herramienta ampliamente utilizada en el campo de las ciencias sociales, ya que en esta área se necesita involucrar con todas las aristas a quien se encuentra haciendo una investigación o simplemente desea conocer más sobre el tema. Se le podría definir entonces como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, ya que las situaciones que engloban el contexto de un tema no serán los mismos que se tratarán en una temática diferente. Cada uno tendrá un valor determinante que los vuelve diferentes, mismos que pueden enfocar otras áreas de investigación. Después de dar estas definiciones, llegamos al área teológica, que es la que nos interesa. Contextualización de la Biblia. Se dice que contextualización de la Biblia es la determinación de relaciones existentes entre el texto de la Escritura y el contexto existencial, y que es sumamente necesario establecer un nexo de comunicación entre el Espíritu de Dios y el espíritu del intérprete, y cuando a la palabra de Dios que habla, sigue la respuesta de quien lo escucha. En este diálogo se puede decir que es cuando el intérprete inicia su tarea, su comprensión previa del texto, la cual es conformada o modificada por la luz que el texto arroja sobre ella. Ahora bien, la exégesis, es decir, la explicación, la interpretación literal histórica, es el fundamento de la exposición de la escritura efectuada por la Iglesia. Dice que todo significado de un texto es diferente de su sentido original y que éste debe ser controlado y autorizado por la propia escritura, que si lo hacemos de otro modo, lo más probable es que se produzca el extravío. Ahora bien, toda la escritura fue dada
en un contexto completamente diferente al nuestro. Pero también toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Así nos lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y por ende debe tener algún propósito para nosotros. Entonces, sabemos que la escritura fue dada en un contexto completamente diferente al nuestro, que fue inspirada por Dios, pero que es útil para la enseñanza y que debe tener algún propósito para nosotros. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué enseñanza quería Dios comunicar a su pueblo? La respuesta está en que es el contexto cultural el que nos ayuda a deducir cuál era ese propósito. Ahora bien, es de suma importancia entender que la Biblia aborda temas y motivaciones como los que enfrentamos en la actualidad y que muy lejos de restarle relevancia a la Biblia, entender la situación en la que fue dada nos ayuda a hacerla más relevante. En el caso del apóstol Pablo, nos obliga a ver que las personas con quien él trató no eran simplemente conflictivas y moralmente inestables, eran personas de carne y hueso que vivían una realidad similar a la nuestra. Aquí se mencionan dos recursos fundamentales de información que necesitamos para entender y aplicar bien la Biblia. El primero es la Biblia en sí mismo y el segundo es una comprensión del contexto cultural del pasaje que estamos leyendo, es decir, la situación en que fue dada en ese momento. En cuanto a lo mencionado anteriormente, tenemos aquí un ejemplo. Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8 nos dice que no debemos orar como los paganos. Pero, ¿cómo oraron los paganos? Bueno, las oraciones griegas sumaban la mayor cantidad de títulos posible que tenía la deidad a la cual se oraba, esperando con esto asegurar su atención. Típicamente las oraciones paganas recordaba a la deidad los favores que uno había hecho o los sacrificios ofrecidos, intentando una respuesta del Dios sobre una base contractual. Sin embargo, Jesús basa la oración eficaz en una relación de intimidad, no en un modelo de asociación comercial, el cual estaba más cercano al que seguía el paganismo antiguo. Estamos hablando de dos contextos diferentes. Dice así, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En el mismo orden de ideas, se dice que el proceso de contextualización realmente comienza en el Nuevo Testamento mismo, palabra la cual se usa para el proceso de hacer el Evangelio. El pasaje más citado, tal vez, de la Escritura sobre este tema es 1 Corintios 9, donde se puede extraer de dicho pasaje 4 observaciones fundamentales para una contextualización fiel. La primera observación es que Pablo renunció a la validez de sus derechos. La clave de este pasaje está en el verso 12. La pasión de Pablo fue el avance del Evangelio. Él estaba dispuesto a soportar cualquier inconveniente o dificultad personal que pudiera permitir que el Evangelio se difundiera más efectivamente, incluyendo el no hacer uso de sus propios derechos legítimos. La segunda observación es que Pablo era un servidor de los incrédulos. Esto lo describe el verso 19. Él tomó una postura de servidumbre hacia los incrédulos. Él no está hablando de servir a los cristianos, ya que está sirviendo a aquellos que necesitaban ser ganados. No solo escogió renunciar a sus derechos, él fue más allá y escogió colocarse debajo de los que él estaba intentando alcanzar con el Evangelio como su servidor. Los versos del 20 al 23 nos dice que Pablo vivió como aquellos a quienes evangelizó.
es decir, se identificó con la gente que estaba tratando de alcanzar y se adaptó a su estilo de vida tanto como pudo sin comprometer la ley de Cristo. Y la última observación fundamental para una contextualización fiel de este pasaje la encontramos en el versículo 21. Pablo estaba subordinado a la Escritura, es decir, Pablo permaneció dentro de los límites de la Escritura. Él se consideraba a sí mismo como bajo la autoridad de Dios expresada en su palabra. Encontramos que la contextualización, a la vez de ser inevitable, es buena. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el Evangelio también desafía y condena cada cultura en algunos puntos, incluyendo al nuestro. Que el Evangelio puede y debe ser familiar en cada cultura, que debemos identificarnos con quienes estamos tratando de alcanzar y adaptarnos a su cultura, sin importar qué molestia nos cause, como lo pudimos ver en la lámina anterior con el ejemplo del apóstol Pablo. Se puede decir entonces que donde la Biblia traza una línea, nosotros debemos trazar una línea. El objetivo de la contextualización no es la comodidad, sino la claridad. El Evangelio nunca será cómodo para cualquier sociedad caída o para cualquier ser humano pecador. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es asegurarnos de que no pongamos ningún obstáculo en el camino del Evangelio. Que el único obstáculo sea la piedra de tropiezo de la cruz y que el significado de esa cruz sea claro para todos. En este punto nos encontramos con dos interrogantes. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia dentro de su contexto? ¿Cuál es el problema de tomar versículos fuera de contexto? Pues bien, tomar versículos fuera del contexto lleva a toda clase de error y malas interpretaciones. Se puede decir que la comprensión del contexto comienza con 4 principios. El primer principio es el sentido literal, es decir, lo que se dice. El segundo es el marco histórico, es decir, eventos de la historia, para quién está dirigido y cómo fue comprendido en ese tiempo. El tercer principio es la gramática, es decir, la palabra o frase inmediata dentro de la cual se encuentra una palabra o frase. Y el último principio es la síntesis, es decir, la comparación con otras partes de la escritura. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la Biblia dentro de su contexto? Porque el contexto es crucial para la exégesis bíblica. Ahora bien, después de considerar la naturaleza literal, histórica y gramatical de un pasaje, debemos enfocar nuestra atención en la estructura del libro, luego el capítulo y después el párrafo. Todo esto está comprendido en el contexto. Esto se puede ilustrar como mirar un mapa del mundo en Google y gradualmente ir enfocando hasta localizar la casa. Aquí les presento un ejemplo del problema de tomar frases y versículos fuera de contexto que nos lleva a malos entendidos. Busquemos en nuestras Biblias Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Si tomamos la frase en este pasaje, Dios es amor fuera de contexto, se puede pensar que nuestro Dios ama todo y a todos todo el tiempo, con un tipo de amor emocional y romántico. Pero en su contexto gramatical y literal, amor se refiere en este caso al amor ágape, la esencia de la cual es sacrificarse por el bienestar de otro, y no en un sentimiento romántico y sentimental. En este pasaje y en toda la escritura, el contexto histórico es crucial. ¿Por qué? Porque Juan se estaba dirigiendo a los creyentes de la iglesia del primer siglo y los instruía no en el amor de Dios en sí, sino sobre cómo distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos maestros. En el verso 7 Juan nos dice que el verdadero amor, aquel que se sacrifica por el bienestar de otros, es el sello del verdadero creyente. En el verso 8 nos dice que aquellos que no son capaces de amar no pertenecen a Dios. Dios nos amó antes que nosotros a Él. Versos 9 y 10. Y es por lo que debemos amarnos unos a los otros y así demostrar
que somos suyos. Versos 11 y 12. Considerando nuevamente la frase Dios es amor en el contexto total de la Escritura, evitará que lleguemos a la popular conclusión de que Dios es solamente amor o que su amor es más grande que todos sus demás atributos. Sabemos por muchos pasajes de la Biblia que Dios también es santo, justo, fiel, confiable, bondadoso, misericordioso, bueno, compasivo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y muchas otras cosas más. También sabemos por otros pasajes que Dios no solamente ama, sino también aborrece. Nos los dice el Salmo 11:5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Para concluir, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, literalmente inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Y se nos manda leerla, estudiarla y comprenderla a través de buenos y apropiados métodos de estudio bíblico, siempre con la iluminación del Espíritu Santo para guiarnos. Primera de Corintios 2:14. Y que nuestro estudio se beneficiará notablemente manteniéndonos diligentes en la cuestión del contexto. Que no es difícil señalar pasajes que aparentemente se contradicen con otra porción de la Escritura. Pero si observamos cuidadosamente sus contextos y utilizamos la totalidad de la Escritura como referencia, podremos comprender el significado de un pasaje y las aparentes contradicciones serán explicadas. Tenemos entonces que la autoridad del contexto significa que el contexto a menudo es el que determina el verdadero significado de una frase. Ignorarlo es colocarnos en una tremenda desventaja. Y culmino con esta declaración mencionada por muchos. Un texto sin su contexto es un pretexto. Hermanos y hermanas, hasta aquí mi presentación. Espero, como les dije en un principio, les sea de mucha utilidad. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.